Si tienes alguna experiencia sobrenatural, aterradora o simplemente extraordinaria, no dudes en compartirla al correo que se muestra en pantalla, relatosnictofobia@gmail.com, todo junto y escrito en minúsculas. Tu historia podría ser la próxima en aparecer en alguno de nuestros videos. La siguiente historia ocurrió en Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dinero era corto, las provisiones eran escasas y muchos pasaban hambre. En aquel entonces, la gente contaba la historia de una joven mujer, quien vio a un hombre ciego, fallidamente tratando de cruzar la calle. La chica amablemente se ofreció a ayudarlo. Ambos se pusieron a hablar y el hombre le pidió un favor. Ah, ¿cree que podría llevar esta carta a la dirección que está escrita en el sobre? La chica lo pensó, pero como quedaba por su camino, decidió aceptar. Entonces la mujer partió, volteando antes de doblar en la próxima intersección, en caso de que aquel hombre tuviera más percances, pero lo ubicó paseándose apresurado entre los peatones, sin el bastón que antes cargaba. Ja, sospechó naturalmente. Así que decidió llevar la carta a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la dirección que indicaba el sobre, hicieron un terrible descubrimiento. 3 carniceros habían estado recolectando carne humana y vendiéndosela a los hambrientos. Ja. Y te preguntarás, ¿qué había en el sobre? Bueno, una nota. Una nota simplemente diciendo, esta es la última que les mando por hoy. Damian es un joven como cualquier otro. Tiene 15 años y, como es normal hoy en día, pasa mucho tiempo en el teléfono. Horas y horas hablando con sus amigos. Un día, su mejor amigo no se presentó a clases, algo muy raro en él, pues aunque estuviera enfermo o cayese una tormenta, él siempre era el primero en llegar a la escuela. Sin embargo, tampoco era nada de lo que preocuparse, pues en algún momento todos llegamos a faltar a clases, ¿no? Bueno, esto es lo que pensó Damien. Así que, al llegar a casa, le envió un mensaje a su mejor amigo y le preguntó, ¿por qué no viniste a clases hoy? Pasaron unos 3 minutos, más o menos, cuando su amigo le respondió, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Esto fue sumamente extraño. ¿Cómo no iba a saber quién era? ¿Acaso se le borraron sus contactos? ¿Acaso lo eliminó? O tal vez su hermana, su papá o alguien más dentro de su casa había tomado el teléfono de su amigo. Sea como sea, al final Damian respondió, ¿cómo que quién soy? Soy yo, tu mejor amigo. Oh, ¿y sabes dónde vivo? Preguntó su amigo. ¿Será alguna clase de broma? Se preguntaba Damian. Sí, le contestó. ¿Por qué no vienes a mi casa? El mejor amigo de Damian vivía relativamente cerca, así que decidió ir. Vivía a unos 5 minutos de su casa y cuando estaba a punto de salir, su madre decidió acompañarlo. Ambos llegaron al jardín delantero de la casa de su amigo, pero se encontraron extrañamente con la puerta de la casa ligeramente abierta. Lo pensaron un poco, pero finalmente decidieron abrir la puerta por completo, y ahí se encontraron con una imagen de pesadilla. Se encontraron con algo completamente atroz. Había un río de sangre en el suelo, y en las escaleras, el cuerpo de la mamá del amigo de Damian estaba tirado con el codo y el cuello roto. Inmediatamente, la madre tomó a su hijo y lo sacó de ahí. Cuando más tarde llegó la policía y recabaron pruebas forenses, se dieron una idea de lo que había sucedido en aquella casa. Se dieron cuenta de que esa pobre familia entera había sido asesinada la noche anterior.
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa cuando mueres? Bueno, yo tengo una pequeña idea sobre eso. La gente muere a todas las edades y de todo tipo de causas. A veces por heridas y otras por enfermedad. Pero a veces, hombres y mujeres, ancianos, simplemente mueren al dormir. En algunas ocasiones, las personas ancianas solo mueren sin advertencia alguna mientras se encontraban navegando por el mundo de los sueños. Ellos se encontraban perfectos de salud, solamente estaban viejos. Realmente no hay explicación de por qué mueren, solo mueren. Hubo una pequeña prueba hecha en los años 50 para ver si se lograba darle una explicación a esto. Tomaron 10 sujetos que usaron como conejillos de indias. Sujetos que rondaban los 80 años o más de edad. Y se les preguntó si estarían dispuestos a quedarse ahí, en esas instalaciones, hasta el día de su muerte. Estas personas eran particularmente mayores, así que podrías decir que no les quedaba mucho. A medida que cada uno iba muriendo, algo peculiar pasaba. Justo antes de que su corazón se parara, sus lecturas cerebrales se volvían increíblemente erráticas, y sin embargo, aún empataban un cierto patrón. Era algo que nunca habían visto. Esas lecturas eran como las de alguien teniendo la peor pesadilla de su vida. Sus rostros permanecían perfectamente calmados junto con sus cuerpos, pero no lo estaban. Sin embargo, uno de estos sujetos de prueba logró sobrevivir. Lucía como un hombre bastante fuerte y muy resistente. Él tenía las lecturas cerebrales igual a las de los otros, pero su corazón no se detuvo. En lugar de eso, se despertó con un grito y revolviéndose violentamente. Los científicos corrieron hacia él y le preguntaron qué es lo que había pasado en su cabeza. Él dijo que fue la cosa más terrorífica que alguien pudiera ver. Mencionó que esto era la razón por la cual las personas morían mientras dormían. Dijo que al morir mientras dormías no era pacífico, que era la peor experiencia que pudieras tener. Y justo cuando estaba por decirles, sus ojos giraron hacia adentro, hacia su cabeza, y colapsó sobre su cama. Había muerto de agotamiento, su corazón simplemente no lo soportó más. Los científicos estaban desconcertados. El proyecto se detuvo ahí, se negaron a poner a más personas a pasar por esta experiencia. Los resultados fueron guardados y el proyecto fue escondido de los ojos del mundo. Se perdió en los archivos del gobierno para que el público nunca lo viera. Pero uno de los científicos no se sentía satisfecho con esto. Muchos años después, este mismo científico tenía la misma edad en que podía morir mientras dormía. Él recordó el proyecto de años atrás y decidió que haría lo que el viejo estuvo a punto de decirles, por lo que pasó un buen tiempo preparando su viejo corazón para cualquier cosa que pudiera venir. Quería asegurarse que sobreviviría a esto. Una noche se fue a dormir, como siempre, pero ese sueño fue diferente. Él estaba en total oscuridad, pero había una pequeña luz que emanaba de lo que parecía ser un cuarto de baño. Él parecía estar siendo atraído hacia ahí. No podía detenerse a sí mismo de caminar hacia aquella puerta. Pero cuando finalmente llegó, la abrió y había una pequeña luz parpadeante, un espejo un tanto sucio, un excusado roto y una bañera que parecían estar en las mismas condiciones. El piso era frío, frío concreto. Había un lavabo. Se sintió forzado a lavarse la cara con agua, parecía perfectamente normal. Él miró del lavabo al espejo y se vio a sí mismo. Se veía en perfectas condiciones. De igual manera se secó la cara, volvió a abrir los ojos y vio su reflejo de nuevo. Pero ahora fue muy diferente. La persona en el reflejo parecía ser él, pero era diferente.
Era como si alguien lo hubiera sacado de su tumba alrededor de 6 meses después. La figura estaba podrida, pero aún tenía alguna semejanza con él. El científico estaba paralizado del miedo, pero no lo suficiente como para evitar llenar una increíble urgencia de acercarse al reflejo. Lentamente, movió sus manos hacia el espejo, pero en lugar de que su mano se viera detenida por el cristal, ésta siguió avanzando hacia la figura. Entonces regresó su mano con increíble asombro y terror, pero la figura comenzó a hablar en una versión rasposa y degradada de la voz del científico. Todos tienen su hora. Tuviste mucha suerte para sobrevivir hasta ahora, pero ya te ha llegado. Prepárate. Y la figura se movió hacia él. Él intentó buscar por todos lados una salida, pero la puerta había desaparecido. Estaba atrapado en ese cuarto. Su miedo lo congeló como para hacer cualquier movimiento. De repente, la figura se abalanzó sobre él, gritando de una manera que no podrías imaginar. Y al momento en que hizo contacto con él, se despertó. Se sentó violentamente con la respiración muy agitada. El científico se dio cuenta inmediatamente de lo que acababa de experimentar. Él rápidamente tomó un pedazo en blanco de papel, del un sobre de papel que estaba sobre el escritorio a un lado suyo. Había preparado esto con antelación solo por si acaso. Ahí él escribió las palabras tan rápido como pudo, pues sabía que su corazón estaba a punto de colapsar. El papel decía: muere antes de dormir. Luego aventó el papel y el lápiz esperando morir. Entonces, no pasó. Miró en la salida de su cuarto y en la puerta, parada ahí, estaba la figura de su pesadilla. Y esta figura susurró: no pensabas que podrías escapar tan fácil, ¿o sí? Los ojos del científico se dilataron con miedo. Alcanzó a decir: ¿Qué eres? La figura se movió hacia un lado de la cama y susurró a su oído: soy Dios. Y con esas palabras, el científico murió. Este científico era un hombre solitario. Toda su familia estaba muerta y no tenía más que un solo amigo. Nadie encontró el cuerpo por meses, pero un día su amigo fue a visitarlo y golpeó la puerta, sin respuesta. Luego de unos segundos olió un hedor horrible desde dentro de la casa. Caminó por alrededor a la parte de atrás y miró por la ventana del cuarto. Dentro estaba oscuro, pero lo que pudo ver fue la figura podrida de su amigo, que había estado ahí, muerto desde hace meses. La figura casi empataba con la que le causó la muerte. Después de llamar a la policía, su cuerpo fue levantado. La causa de la muerte fue etiquetada como por la edad, pero encontraron el papel a un lado de su cama. Fue puesto con la evidencia y hubo algunas historias en periódicos locales y así todos siguieron pensando que morir de viejo era natural y que morir al dormir era el método más pacífico para irse. Bueno, bien por ellos. Agradecería mucho que le dieran me gusta y se suscribieran a este canal. La verdad es que este es un proyecto relativamente nuevo, estoy aprendiendo muchas cosas, tratando de mejorar con cada video que subo para entregarles a ustedes el contenido que se merecen, con las mejores historias de horror contadas de la mejor manera posible. De momento sé que pueden haber cosas que no les gusten, pero no duden en dejarlo en los comentarios. Repito, la idea es mejorar y mejorar cada vez. En ese sentido agradecería mucho su apoyo. Hay un grupo de Facebook llamado Historias del Terror, Relatos Nictofobia. Me haría muy feliz que se eh, unieran a este grupo y compartan sus experiencias si es que el correo no les parece un método lo suficientemente cómodo, además de que estaría muy bien para formar una comunidad en la que compartamos estos temas que son de nuestro interés, todo lo relacionado con lo sobrenatural y terror, también aliens, todas esas cosas. eh, Estaría muy bien generar esta comunidad. Sin más, pues
Nos vemos en la próxima entrega de Nictofobia.